Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido amigo José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, Graciela, a ti y a todas las personas que siguen El fin justifica a los medios y que están atentas de los medios, los fines y cómo se desenvuelven en un panorama pues extraordinario, un momento en la historia de México muy importante que nos ha tocado presenciar y ser hasta donde podemos actores de esta transformación, ¿no dirías tú? Así es, José Ángel, y bueno, en el marco de este centenario que está festejando Radio Educación, pues 35 años le corresponden a este programa que ha venido siguiendo todo lo relevante en materia de medios de comunicación. Muy pronto les comentaremos los festejos que estamos organizando. Claro que sí. Y bueno, pues les comento que, como todos sabemos, todos y todas, está llegando el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decir que las expectativas que había al inicio en torno a los avances con respecto a los medios de comunicación, pues eran muy altas. Y finalmente hay que admitir que sí, evidentemente tenemos logros, pero también rezagos, los cuales está por verse si se logran resolver en esta siguiente etapa de la llamada Cuarta Transformación. Para conocer qué sucedió en estos años con temas como la relación medios-estado, las agresiones contra periodistas, los medios públicos y comunitarios, la brecha digital y las telecomunicaciones, vamos a conversar con el periodista Humberto Musacchio y con la comunicóloga Alma Rosa Alba de la Selva, dos queridos amigos del programa, expertos en medios de comunicación. También les ofrecemos, como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Así que la invitación es a que se quede y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que escuchan este programa al aire por alguna de nuestras frecuencias a través de nuestras emisoras hermanas y a quienes lo hacen vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El fin justifica los medios y por supuesto en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El fin justifica los medios. Los invitamos a participar por este medio o en la red social X, @Radio El Fin. Hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje, 55 12 33 29 15, y en Facebook nos encuentra como El fin justifica a los medios. Estamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Guanajuato, a casi 4 años de la desaparición del periodista Víctor Manuel Jiménez Campos, elementos de los servicios de investigación científica y de la unidad de identificación de personas fallecidas localizaron sus restos. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los restos del comunicador se ubicaron en un pozo de agua abandonado en el municipio de Torrecillas, Villagrán, el lugar donde se le vio con vida por última vez en noviembre de 2020, cuando cubría un evento deportivo en el campo de béisbol. La confirmación de la identidad de Víctor Jiménez fue difundida por el periodista Luisito Informa, quien a través de su página de Facebook escribió: "Por fin te encontraron, mi gordo". La periodista Perla Selena Aguilar Figueroa fue agredida físicamente por Selene Díaz Goicochea, funcionaria pública del municipio de Tlaltizapán, Morelos, mientras realizaba una cobertura al interior de la presidencia municipal por el despido injustificado de varios policías.
La periodista activó el botón de pánico que porta como parte de las medidas de protección. Sin embargo, los policías que llegaron rápidamente no hicieron nada para protegerla. Hay que decir que Perla Aguilar está adherida al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas debido a una serie de agresiones que ha sufrido en ese municipio. Por esta última agresión, integrantes de la Asociación de Medios Digitales y Comunicadores de Morelos deploraron la constante vulneración de los derechos humanos y del libre ejercicio periodístico en la región sur de la entidad. En Tlaxcala, Magda López Domínguez, directora del portal de noticias digital Imágenes, denunció ante la Fiscalía General de la República las agresiones que sufrió ella y otros 2 periodistas cuando cubrían una protesta por el inicio del cómputo de la votación para elegir al presidente municipal de Huamantla. De acuerdo con la periodista, simpatizantes del candidato morenista a esa alcaldía, Juan Carlos Santiago Pimentel, le rociaron gas lacrimógeno, le intentaron arrebatar su equipo de trabajo y la agredieron físicamente cuando realizaba su trabajo. Tras la denuncia, Magda López lamentó que no existan garantías para el ejercicio periodístico, pues aseguró que ninguno de los elementos policíacos que estaban presentes en esa movilización le brindó auxilio. Con gran éxito fue presentado el documental Estado de Silencio, que narra el testimonio de 4 periodistas mexicanos que han padecido el terror del acoso, la persecución y la violencia por el ejercicio de su profesión. Este filme, dirigido por Santiago Maza y producido por Diego Luna y Gael García Bernal, formó parte del Festival Tribeca 2024. El documental de 83 minutos, que aspira al premio de la audiencia, narra la historia de los periodistas Jesús Medina, Marcos Vizcarra, Juan de Dios García y María de Jesús Peters. Se extingue oficialmente el contrato que mantenía a Radio Altiplano bajo la administración de El Heraldo Media Group, por lo que esta emisora pública regresa a ser parte del patrimonio cultural de Tlaxcala. Hay que decir que el acuerdo que se materializó el pasado 1 de octubre y que resultó en la entrega de la frecuencia 96.5 de FM a El Heraldo, bajo la promesa de modernizarla y capitalizarla, concluyó dejando a la estación con micrófonos nuevos, calcomanías y pocos espacios para el gobierno, pero con equipo e infraestructura obsoleta. Y ante esta situación, el gobierno federal anunció una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos para modernizar la estación, con la esperanza de evitar malos manejos y asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección en nuestras redes sociales. Qué bueno que escucha usted Notimedios y está enterado de lo más relevante en torno al universo de la comunicación. Gracias por sus comentarios a todas las personas que así lo han hecho, o sus manitas para arriba en el Facebook, sus likes, como decimos ahora. A Muyalik Sim, a Mónica Montaño Reyes, Juan Antonio Vázquez, a Horacio Barrientos Sánchez, gracias. También a Carolina Colín Contreras, a Ildefonso Sánchez Gutiérrez, Juan Mercado, Sofía Melo, Patricia Reyes, Juan Ernesto Guerrero y, bueno, Juan Antonio Vázquez, creo que ya lo había mencionado, pero como él es un radioescucha de tiempo completo, se lo agradecemos siempre. Y le mandamos un cariñoso saludo. Y también por WhatsApp recibimos mensajes de nuestro público. Gloria Valdés nos envió un largo mensaje que circuló por WhatsApp sobre un proyecto de constitución que evidentemente es falso. Hay que buscar, contrarrestar, confirmar la información para no replicar la desinformación que en estos días pues está más fuerte que nunca. Por supuesto. Víctor Ugalde saluda a el programa, dice que le interesa el libro. Para ver críticamente la televisión y sus noticiarios, solo queda ver varias versiones de la misma noticia. Sí, es evidente, es justamente de lo que estabas hablando, mi querida Graciela.
Así es, y Víctor Ugalde se ganó ya el libro que ofrecimos la semana pasada. Y también nos escribió Roberto García, que nos dice: la televisión debe verse con un pensamiento crítico, cruzar la información con otros medios para estar seguros y así poder confiar en la información. La televisión dejó de ser confiable desde que se ultracomercializó. Recuerdo muchos programas familiares que fomentaban buenos valores y promovían la participación social. Muchas gracias, Roberto. Marucia Pérez Samayoa dice: saludos al programa, y a Temoris, que fue nuestro invitado en el programa anterior. También Adriana Arellano nos escribió por WhatsApp y dice: me hicieron recordar mis clases de estadística con esta reflexión de las encuestas electorales. Gracias por tocar estos temas que nos mantienen bien informados, y nos mandan muchos saludos. Muchas gracias, Adriana. Omar Martínez, por su parte, dice: ambiente polarizado, dicen los locutores, jajaja, 35 millones de votantes a favor de un proyecto y repudio por el otro. No hay tal polarización, sean serios. Bueno, pues estamos en las redes sociales, en X como @Radio El Fin, en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios, y en WhatsApp 55 12 33 29 15. Continuamos. La entrevista. Balance de la política de medios de la Cuarta Transformación. En 2018, México experimentó una segunda transición en la presidencia de la República. De la mano de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una nueva relación con los medios de comunicación, eliminar la censura, el espionaje y respetar la libertad de expresión. Imagínense ustedes, las expectativas pues eran altas, incluso se prometió construir una red de medios públicos que fuera equiparable a la BBC, sí, la BBC mexicana, llevar internet gratuito para todas y todos al cierre de su sexenio y reducir al 50% la publicidad oficial. Pero a casi 6 años de distancia sigue habiendo muchos pendientes en esta relación medios-Estado. Incluso, pues para muchos, la estrategia de este sexenio fue confrontar al periodismo, a los medios y las instituciones autónomas para controlar la agenda y los datos, así como acotar la deliberación pública. ¿Qué tan ciertas, qué tan erradas son estas posturas? Bueno, pues ojalá y la conversación pueda echar un poco de luz en estos temas, porque tenemos dos grandes invitados. La doctora Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en comunicación, por supuesto es periodista, investigadora, profesora, escritora, experta en telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación, y como siempre es un placer saludarte, Alma Rosa, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Alma Rosa, es un gusto tenerte aquí en el programa. Y también tenemos al periodista Humberto Musacchio. Él es ensayista, periodista de muchísimos años que ha colaborado en periódicos como El Universal, La Jornada, El Excelsior, El 1+1. Es autor de diversos libros, entre ellos Ciudad Quebrada, Hojas del Tiempo, Urbe Fugitiva, así como del Diccionario Enciclopédico de México. También fue director de las revistas Kiosco y Mira, y también de otra llamada Comala, así como del suplemento cultural de El Financiero. Bienvenido, Humberto, y también eres comentarista de aquí de los noticieros de Radio Educación. Gracias por invitarme. Un placer como siempre. Bueno, pues arrancaríamos preguntándote, Alma Rosa, si se pudiera, todavía faltan 4 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero podríamos intentar o aproximarnos a un balance de la política de comunicación de esta administración, aciertos, fallas, ¿qué dirías? Hubo aciertos, hubo avances, hubo también errores. En algunos puntos esta política quedó a deber. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante este periodo y lo que falta, porque de inicio fue llamativo que esta fue una política explícita y hecha pública, un punto que no había ocurrido en los sexenios anteriores, incluso con un documento que fue dado a conocer. Esta política fue hecha evidente y dada a conocer, por supuesto, tanto a los medios como a la ciudadanía en general, y además diría que
fue explicada públicamente también a través de este espacio de las mañaneras, que merece un capítulo aparte en cuanto a comentario, explicada y aplicada también en este mismo espacio, donde López Obrador, pues yo diría que encaró a los medios, yo no diría que los enfrentó, porque recordando a nuestro querido amigo, ¿verdad? Desafortunadamente falleció Fernando Mejía Barquera en este mismo año, no puedo dejar de olvidar ese texto suyo, La política del Estado mexicano y los medios de comunicación, radio y televisión, donde señalaba que los medios comerciales forman parte del bloque dominante en el país. Y esto que escribió Fernando hace ya muchos años sigue siendo vigente. Y como parte de ese bloque dominante, los medios comerciales defendieron una estrategia de comunicación ejercida en estos medios, sobre todo en los tradicionales, aunque incluyó también en ello a la prensa, ¿verdad? Medios tradicionales o clásicos, radio y televisión, y los medios escritos, que ahí con matices y de forma menos generalizada, pero asumieron la estrategia de la coalición integrada por el PRI, por el PAN, estoy hablando de los tiempos recientes, y del PRD, de frente a la presidencia de la República, al cambio que venía, ¿verdad?, electoral. Y entonces claramente se unificaron. Alguien dijo con esta expresión, nadaban y siguen nadando a ritmo sincronizado, y entonces pues López Obrador ejerció el derecho a la réplica, que considero que fue legítimo, y ha sido el primer mandatario que acotó a los medios en ese sentido, se les puso enfrente con conferencias diarias, matutinas. Recuerdo en contraste que Peña Nieto ofreció unas cuantas conferencias de prensa y aquí eran diarias, con presencia directa de los representantes de los medios, y ahí, bueno, él los encaró y siempre estuvo informativamente a contracorriente, pero respondiendo, buscando aclarar. Luego, esto que decían ustedes, controlando la agenda, yo diría poniendo en la agenda de los medios sus temas, una práctica que López Obrador ensayó desde su posición como jefe de gobierno, su trabajo como jefe de gobierno en los inicios de los 2000, y desde ahí empezó López Obrador a colocar en la agenda sus temas, y hasta el día de hoy está haciéndolo. Entonces creo que eso forma parte central de la política de medios de la llamada 4T y refleja un olfato político que hay que reconocerle a López Obrador, guste o no. Por otro lado, también como parte de esta estrategia comunicativa, podría decirse que López Obrador empleó un lenguaje sencillo, un lenguaje muy directo, que considero que fueron muy efectivas, ¿no?, para llegar a la gente, en lugar de emplear el lenguaje político convencional, que muchas veces es poco claro, ¿verdad?, o premeditadamente poco claro. En este caso, pues fue un lenguaje, yo diría, muy directo con la gente, y que tuvo también entre sus puntos importantes el de tratar de erradicar la corrupción del gremio periodístico, el famoso chayo, ¿verdad? No tuve la fortuna de conocer ese árbol de chayotes del que míticamente muchos colegas han hablado cuando cubrí la presidencia de la República hace muchos años, ¿verdad? Pero me tocó presenciar así, ahora sí que en tiempo real, cómo se ejercía eso, cómo se manejaba,
Y entonces este gobierno trató de erradicar esto. Entonces creo que hubo, como he comentado, aciertos y hubo errores. Entre los errores fue el mal manejo que se tuvo en el intento de combatir las fake news, que fue, pues yo diría, fallido, porque fue acometido sin el profesionalismo, sin la investigación a fondo necesaria. Es un tema muy complejo y yo considero que para acometerlo se necesita tener todos los hilos en la mano, ¿no? Y ha sido llevado a la ligera y creo que ahí no se avanzó con esta sección contra las mentiras. Entonces, bueno, creo que estoy abusando del micrófono, aquí lo dejo y bueno, ya ustedes dirán. Gracias, Alma Rosa. Pues sí, efectivamente, la estrategia de las conferencias mañaneras fue el motivo en que se desbarató todo el sistema que se utilizaba en el pasado para controlar a los medios. Y en esta relación medios-Estado, la mañanera pues jugó un papel muy importante, marcando sin duda el tema que todos los medios de comunicación iban a tomar. Sin embargo, también vimos que pues casi unánimemente los medios comerciales pues tenían una postura en contra del gobierno y el presidente, hay mucho debate si era que le correspondía o no tener un derecho de réplica, pero si no fuera de esa manera pues yo creo que no nos hubiéramos enterado de la versión del gobierno, porque prácticamente los demás medios sí estaban transmitiendo una sola visión, que era una crítica, estar viendo solamente lo malo, no reconocer los avances, en fin. Pero en este sentido, mucha gente ha dicho que estas críticas directas que hacía él hacia periodistas fueron censura y que incluso derivaron en agresiones a periodistas. ¿Tú qué piensas de esto, Humberto Musacchio? Que es absolutamente reprobable que un funcionario use los medios públicos que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos para atacar a los informadores, sean de derecha o de izquierda. Y bueno, en este caso, ¿crees que haya habido una relación directa entre las agresiones a los periodistas con estas críticas que se hacían desde las mañaneras? El presidente, para justificar esos ataques a la prensa, a los periodistas en especial, decía que él tenía derechos en general, lo ha dicho. Y yo creo que se equivoca. Los funcionarios tienen atribuciones, no derechos. Los ciudadanos sí tenemos derechos. Los funcionarios tienen atribuciones que les dicen qué es lo que hay que hacer y decir. Entonces, si se dedica un gobernante a estar atacando todos los días a los periodistas que no están de acuerdo con su gobierno, pues creo que no está cumpliendo con esa norma. En otros países es usual que el presidente de la República o los más altos funcionarios participen abiertamente en política. Aquí, por razones que ignoro, se ha dicho siempre que no deben actuar de manera abierta en política partidaria. Creo que sería muy saludable que participaran, pero no con los medios que pago yo como ciudadano, que usen los medios propios. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos se presenta en un meeting cuando busca la reelección, pero lo hace con sus propios medios hasta donde eso es posible. En Europa ocurre lo mismo. ¿Por qué aquí tenemos que pagar los ciudadanos por los ataques a los periodistas y por qué los propios periodistas tenemos que pagar por eso? Perdón, pero no estoy de ninguna manera de acuerdo con eso. ¿Consideras que esto era una especie de censura indirecta? Porque lo que también es muy debatido es, se dice pues que ya en este sexenio no hubo censura directa como había en el pasado. No, porque la censura en el pasado funcionaba porque los periódicos recibían publicidad del gobierno. En este sexenio fue ínfima la publicidad que recibieron, salvo un periódico, eso sí, solo uno. La Jornada, pues todo el mundo lo sabe. Y antes los propios periódicos, los propios directivos de los periódicos se encargaban de la censura.
no se podía atacar o criticar abiertamente al presidente de la República. En este sexenio lo hemos hecho con absoluta libertad. Y también las críticas que ha hecho el presidente a los periodistas de ninguna manera han significado que esos periodistas sean censurados, porque siguen diciendo lo que se les pega la gana. Entonces creo pues que habría que poner las cosas en su sitio. Claro, y hay que pensar que estos, intercambios cotidianos de un bando y el otro son así, diarios y constantes, y también hay que pensar, yo digo, mi estimado Humberto Alma Rosa, en las agendas de los medios de comunicación que pueden invisibilizar actividades y tal, en esta relación de información de medios privados y de medios públicos que tan compleja se ha vuelto en nuestro país. ¿Qué nos dirías en ese sentido, Alma Rosa? Sí, bueno, el tema de los medios públicos creo que es muy importante también, porque, bueno, los medios públicos se pensaba que en este gobierno estarían enfilados a transformarse en, yo diría, auténticamente públicos, medios más ciudadanizados, medios más de servicio público en toda la extensión de la palabra. Pero lo que ha ocurrido es que ante el funcionamiento pues de la maquinaria mediática de los medios lucrativos, que como sabemos, bueno, son más de 1,300 emisoras, una constelación de canales de televisión, hablando de medios tradicionales, ¿no? Y medios impresos, los medios públicos que han sido debilitados por la política del Estado mexicano durante todo el siglo XX y utilizados como medios gubernamentales, eran eso y los tiempos del Estado y los llamados tiempos fiscales, lo que tenía a su alcance un gobierno que estaba siendo atacado por todos los frentes. Entonces, desafortunadamente, desde mi punto de vista, ese hecho de ese ataque de toda una industria mediática, pues empujó a echar mano de los medios públicos para tener ciertos espacios para difundir incluso pues acciones de gobierno que era necesario dar a conocer, informar, porque desde la agenda de los medios, llamémoslos comerciales, no había nada bien realizado por este gobierno, no se estaba haciendo nada. En su visión de la acción de gobierno había una visión en blanco y negro, no se está haciendo nada, no se está avanzando, todo está mal. Entonces, bueno, considero que este gobierno tenía que hacer algo, y lo que estaba cerca y a su alcance eran los llamados medios públicos que no pudieron avanzar en ese proceso de transformación que se quería para ellos, impulsando el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Y fue así como fueron puestos contra la pared, ¿verdad?, en cuanto a trabajo informativo, difusión, porque además los tiempos del Estado, que como sabemos son 30 minutos diarios, si ustedes se acuerdan, acabaron siendo pulverizados en el siglo XX y no tenía ningún gobierno, ¿verdad?, posibilidad de tener espacios para esto. Entonces, bueno, el gobierno de la República no tenía espacios para hacer más, ¿no? Y creo que esto fue desafortunado, pero no era el proyecto, entiendo, de este gobierno en cuanto a los medios públicos. Bueno, esto de alguna manera tiene que ver también con el gasto en comunicación social que se destinó a los medios privados o a los medios comerciales, que si bien se redujo bastante, pues fue bastante grande en comparación a los presupuestos de los medios públicos, y tampoco se aumentó, digamos, y se apoyó a los medios públicos en tecnología, en salarios de los trabajadores, que como sabemos en prácticamente todos los medios públicos están muy atrasados. En fin, creo que es un tema que se quedó pues con muy poco
nivel para lo que se esperaba, ¿no? Ahora, otro de los temas relacionados con esto, que también fue muy polémico, fue lo que sucedió con Notimex. Ahí, ¿cómo ves esta situación, Humberto Musacchio? Porque una agencia de noticias que se esperaba que fuera fortalecida, pues estuvo en crisis todo el sexenio y finalmente terminó desapareciendo. Bueno, creo que la responsabilidad total es de este gobierno, porque pusieron al frente a una persona inepta para dirigir la agencia de noticias, Notimex, frente a un movimiento laboral legítimo. Las huelgas están autorizadas por la Constitución. Su respuesta fue siempre grosera, violenta, descalificatoria. En fin, ahí creo que queda claro para todo el mundo, y lamentablemente, después de que la huelga se prolongó, el señor presidente decidió suprimir la agencia. Me parece que nos quitó a los mexicanos una institución que costó mucho tiempo levantar. Y quiero agregar algo a lo que se ha dicho aquí. En Estados Unidos se dice good news, no news, ¿no? Es decir, las buenas noticias no son noticias. Nuestra función como periodistas no es informar de lo ordinario, no es informar de aquello que están obligados a hacer los gobernantes. Que si lo hacen, qué bueno que cumplen, pero si no lo hacen, nuestra obligación es señalarlo. Eso es el periodismo. Entonces, si quieren que hablemos bien, pues que paguen publicidad. Yo creo que eso es lo que corresponde a los gobiernos. Eso es lo que hacían los anteriores gobiernos del PAN y del PRI, pagar publicidad para que hablaran bien de ellos. Pero eso no es la función de la prensa, es la función de la publicidad. Y además quiero agregar algo que me parece de primera importancia. Los medios públicos, yo creo que son importantísimos si se entiende que son medios al servicio de la sociedad, no del gobierno. Además de que se utilizaron de manera facciosa, se redujeron sus presupuestos de manera extrema, al punto de que, hasta donde yo sé, hubo emisoras del sector público que pasaron por momentos en los que no tenían ni siquiera para transmitir ese día. Entonces, yo no entiendo cuál es esa política de comunicación prometida. Yo, perdón, pero no la veo por ningún lado. Ni entiendo cuál fue la política prometida, y mucho menos entiendo que hayan cumplido una función. No es esa la función del periodismo. Entonces, me desligo absolutamente de esa idea de que tenemos que hablar bien del gobierno, de ninguna manera. Dos cosas, dos puntos. Por un lado, el asunto Notimex. Más allá de la persona que fue designada para dirigirla, yo considero que este fue uno de los errores de esta política de comunicación, porque lo que faltó fue proyecto. No pareció haber existido un proyecto para una agencia informativa estatal en el siglo XXI. Y eso creo que fue la falla mayor, y sí considero que extinguir Notimex fue un error. Fue un error. Luego, en cuanto al periodismo, creo que esta fue una prueba dura, este sexenio, para el periodismo mexicano. No estoy de acuerdo que pagando publicidad sea el camino para hablar bien de las acciones de gobierno. Eso sería un periodismo mercenario. Te pago para que hables bien de mí. No, lo que se requiere es un periodismo objetivo, si esto es alcanzable, hasta donde es alcanzable, un periodismo equilibrado que haga el balance y no que sirva a intereses partidistas o forme parte de ese bloque dominante claramente, y entonces pierda toda noción de su función social, de sus lectores, de sus audiencias, y simplemente tenga como meta el golpeteo cotidiano, todo el tiempo, todos los días, y busque cercar a un gobernante que llegó a la presidencia por vía electoral legítimamente, ¿no? Y que también tiene que informar de las acciones que realiza, ¿no? Porque, como ya dije, la política del Estado mexicano durante todo el siglo XX fue la de dejar sin espacios al dueño del espectro, que es el Estado mexicano,
con su plena complicidad, ¿no? Todos esos gobiernos priistas despojaron al Estado mexicano de acceso al espectro radioeléctrico y le dejaron 30 minutos con toda su complicidad, reitero, ¿no? 30 minutos diarios que después, gracias a otro contubernio entre radiodifusores, gobierno, priista, ¿verdad?, lo pulverizaron, y entonces tenemos mensajes promocionales de 20 segundos que se pierden entre los anuncios de papitas, ¿verdad? Entonces el Estado mexicano quedó atado de manos con esta política y no tenía espacio ninguno para informar de lo que había venido haciendo, ¿no? Entonces eso era lo que quería comentar. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por expresar tan clara y contundentemente sus puntos de vista. E invitamos a todas las personas que nos escuchan a comunicarse, a darnos su opinión, un comentario en torno al tema de esta entrevista. Balance de la política de medios de la Cuarta Transformación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La conversación es con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva y con el periodista Humberto Musacchio, aquí en Radio Educación, en El Fin Justifica a los Medios, en torno a la política de comunicación en la llamada Cuarta Transformación. Y nos da muchísimo gusto que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas plataformas y maneras de acercarse a la producción de este programa. Y como siempre, temas complicados que vienen arrastrando muchos puntos de vista diversos, mi estimada Graciela, pero que nosotros, al menos en la radio pública, somos testigos de esta lucha, ¿no? Así es, José Ángel, y bueno, lo deseable es que en una sociedad existan medios de comunicación suficientes para que todos los sectores de la sociedad se puedan expresar, y por supuesto también el gobierno, porque también hemos visto cómo en países de América Latina los medios privados muchas veces han jugado un papel golpista, ¿no? Y han contribuido a derrocar gobiernos legítimamente constituidos. Entonces, pues en ese sentido, creo que todavía en este gobierno, pues no se logró, digamos, un modelo de medios más equilibrado, ¿no? Sí, porque veo, por ejemplo, y hablas de cosas que quedan a deber, mi estimada Graciela, Humberto. Dirías que estos pendientes que pues no las administraciones, sobre todo en un tiempo tan complejo como el que vivimos, Humberto, pues dejan pendientes, por supuesto, o malos manejos o errores, y depende también de tu óptica, tu punto de vista, el lado en el que te sitúes, ¿no? Hay pendientes que esperemos que se logren. Y en esta relación de la prensa, que a lo mejor es un sobreviviente en los medios de comunicación y que está evolucionando en otras plataformas, bueno, algo va a suceder. ¿Tú tienes algunas expectativas para lo que viene? Una mujer, la primera mujer presidenta en México. Bueno, yo celebro que por fin tengamos una mujer gobernando, a ver si lo hace mejor que los hombres, que hasta ahora nos han quedado de ver, ¿no? Sí, seguro que sí. Me da de veras mucho gusto, porque además yo, bueno, sé perfectamente de qué familia viene Claudia Sheinbaum. Es una familia de gente respetable, responsable, trabajadora, culta. La madre de Claudia fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y candidata a rectora. Son cosas pues que no hay que olvidar. Claudia es una mujer que ha tenido buena crianza, y eso hay que destacarlo. Creo que va a ponerse a prueba todo su talento, su conocimiento. Es una mujer que tiene una muy buena formación académica, porque las cosas no van a ser fáciles en México, no lo son nunca, para acabar pronto. Y en materia de comunicación, pues yo creo que tendrá que acabar con esa discriminación ofensiva que se ha practicado en este sexenio de favorecer a unos y dejar fuera de la jugada a la inmensa mayoría. Ha habido incluso casos extremos que deberían por lo menos
repensar los que deciden estas políticas. Y es, por ejemplo, la relación con TV Azteca. TV Azteca no se cansa de sonarle al gobierno y no pasa nada, porque ahí no son críticas, ahí no es una crítica constructiva en favor de la sociedad, ahí se está defendiendo el interés pecuniario de una empresa y nada más. Así es. Y sin embargo, pues no pasa nada. Yo quisiera pues que se reflexionara sobre esto. Yo no me considero enemigo del gobierno, pero tampoco soy publicista, ni estoy dispuesto a hacerlo. Por eso digo que si quieren publicidad, pues que la paguen los gobiernos. No tendría nada de extraordinario, eso ocurre en todo el mundo. No las gacetillas, que siempre son publicidad disfrazada. Pueden publicar planas enteras informando de lo que les interesa, pero no exigir a los periodistas que hagan lo que no es su función. Nuestra función, sí, es difundir lo que ocurre, pero con una visión crítica. Lo que ocurre está a los ojos de todo el mundo, pero no todo el mundo tiene visión crítica, y los periodistas estamos entrenados para eso, y es precisamente lo que debemos hacer. No llenar de elogios, no adornar el arbolito de Navidad de los gobiernos, de ningún gobierno. Y espero que Claudia Sheinbaum comprenda esto, que no lo lleva a ningún lado. No se gana nada atacando periodistas. Decía Víctor Rico Galán, él sí, un extraordinario periodista, que no hay que comprarse enemigos porque esos se dan gratis. Y este gobierno se ha dedicado a comprárselos. Hay muchos de los periodistas atacados desde el gobierno que le han respondido con la misma furia. Bueno, pues es explicable. Y los dóciles, los que no quieren entrarle fuerte al asunto, bueno, pues siguen siendo lo mismo. Pero nuestra función es esa, es señalar lo que a nuestro juicio está mal, lo que no se hace en favor de la sociedad. Y espero que lo entienda todo el mundo. No, los periodistas no somos de por sí enemigos de ningún gobierno. Tenemos puntos de vista, claro, yo soy un agente de izquierda de toda la vida, pero no por eso voy a hacer el elogio del estalinismo, por ejemplo. Sí, por supuesto que se respete la actividad de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación, y que se encuentre también un punto de equilibrio para poder contrarrestar tantos ataques al gobierno, y que haya una vía para poder comunicar las acciones del gobierno. En este caso, me parece que nuestra nueva presidenta no va a continuar con las mañaneras, las conferencias diarias al menos, pero bueno, creo que va a ser difícil, pensar en un panorama que no sea como una continuidad de lo que ya hemos estado viviendo, ¿no? O sea, un ataque constante de todos los medios hacia el gobierno. En ese sentido, Alma Rosa, ¿tú cómo ves que vaya a funcionar esta relación medios-Estado en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues seguramente va a haber un diseño de su equipo de gobierno, un diseño específico y apropiado que busque continuar, por ejemplo, con las aclaraciones a los medios. Yo diría que no son ataques exactamente, sino aclaraciones. En estos años, si se ha notado la ausencia de algo en México, es justo del periodismo crítico. Un periodismo como del que hablaba mi querido Humberto Musacchio. Ese periodismo es el que se ha necesitado y que no lo hemos tenido, salvo las excepciones del caso. Un periodismo que haga el balance con pertinencia, sin fobias, sin dejar ver que atrás le están dando línea por dónde, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este, te lo dicto, lo sigues, o estamos mal, ¿no? Yo he visto la ausencia de ese periodismo, y la prensa es preocupante porque México, nos consta a todos los que estamos aquí, ha sido tierra de grandes periodistas, pero también de ejemplos de corrupción, como el que muestra el gran libro de Enrique Serna, ¿verdad? Hablando de Carlos de Negri, y que mucho me preocupó en estos días, ¿no? Ese caso de Carlos de Negri,
para que no se cayese en eso, pero sí he notado esa ausencia de periodismo crítico y es preocupante. Entonces, este gobierno creo que tiene que diseñar una estrategia con mucho cuidado para no caer en confrontaciones, pero sí poner los puntos sobre las íes. Decir, a ver, yo dije esto y no dije con el sesgo con el cual se está publicando. Tener estrategias para que los lectores, las audiencias, tengan capacidad para identificar las fake news y sepan verificar la información. Creo que eso es fundamental hoy en día. Ya no podemos quedarnos con lo que nos dicen los medios, incluso a nivel de los medios digitales. En muchos casos hay que aclarar, hay que verificar, y como bien sabemos, en muchos medios ya hay áreas de verificación, porque esto es importante. Luego, este nuevo gobierno creo que aquí sí deberá retomar la estafeta de combatir la corrupción en el ámbito periodístico, que tanto daño hace, y revisar el tema de la publicidad oficial, porque es legítima la publicidad oficial, pero en este punto se nos quedó a deber, porque después de que se emitió la Ley de Comunicación Social y este acuerdo para la política de medios del actual gobierno, se dijo que se iba a hacer una revisión y que la publicidad oficial se iba a asignar con un criterio muy claro, que son, por ejemplo, tiraje, es decir, número de ejemplares editados en el caso de los medios impresos, porcentajes de audiencias, en el caso de los medios digitales, su presencia entre los cibernautas, con datos e incluso certificados notarialmente, y que después de eso se iba a asignar publicidad oficial. Eso no se hizo, ya no se hizo, y creo que es necesario. Hay un padrón de medios que maneja la Secretaría de Gobernación desde principios de los 2000, existe ese padrón, y se comenzó a certificar algunos medios. Recuerdo perfectamente el diario El Universal, en el 2002-2003 tenía certificaciones notariales de tiraje. El prestigiado diario El Financiero, el de entonces, muy prestigiado, y en el cual tuve el gusto de colaborar con Humberto, ¿verdad? Por supuesto. Los buenos tiempos. Sí, los buenos tiempos. Hoy los medios impresos publican lo que quieren. Muchos conductores de noticias o lectores de noticias, que no periodistas de medios tradicionales, dicen lo que quieren, sin separar información de opinión, que parece una batalla perdida, pero que tiene que ver con los derechos de las audiencias. Entonces, hay muchos... De acuerdo, querida Alma Rosa, tienes razón. Sí, Humberto, coincidimos tú y yo y muchos colegas en muchas cosas, pero creo que el periodismo mexicano, en su papel tan triste que llegó a ser en estos últimos años, tendría que reivindicarse, porque reitero, este es un país de periodistas, de grandes plumas, que ahora no escasean, las hay, pero son unas cuantas, porque a nivel más amplio lo que hemos tenido es plumas a pedido, golpes mediáticos, un día y otro también. Creo que eso tiene que desterrarse y el país tiene que recuperar el buen periodismo, tanto en medios clásicos como en los digitales. Eso podría comentar. Gracias. Pues ese es el reto de estos tiempos inéditos que estamos viviendo. Creo que va a ser muy importante que todos participemos con propuestas, con mirando de cerca cuáles son los proyectos que el nuevo gobierno traiga sobre la comunicación, para que pues vayamos por el lado de ampliar esta posibilidad de comunicarnos, de hacer cada vez medios más democráticos, y para eso creo que va a ser muy importante la participación de periodistas, de comunicólogos, de gente que trabaja en los medios y de toda la sociedad. Así que pues estemos participando, expectando sobre lo que está sucediendo, y pues demos nuestro granito de arena sobre lo que podemos proponer para nuestro país.
Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Alma Rosa. Gracias a ustedes. Muchos saludos a Humberto. Me dio muchísimo gusto estar en este espacio con él y agradecida, como siempre, con José Ángel y Graciela Ramírez, quienes han conservado este espacio que es valiosísimo y que, bueno, lo seguiremos escuchando y necesitando durante todos los tiempos que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos. Esta conversación seguramente continuará. Hasta muy pronto, amigos. Hasta luego. Esperamos que les haya gustado el programa. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden compartir nuestro podcast. En redes sociales estamos como @Radio El Fin en X. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. Y en la página de Radio Educación encuentran nuestro micrositio en www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.